Hola, soy Sebastián Bassi. Bueno, como me conocen, de Toyoko, y ahora hoy es el segundo día o la segunda emisión de papers de miércoles. Hoy tenemos un paper que es un metaanálisis de los impactos de los organismos genéticamente modificados. Este es un paper distinto, ¿no? Porque es un paper distinto en el sentido de que no es lo que sea un paper común. Cuando es un metaanálisis, no suele ser, digamos, investigación original de campo, sino que es una investigación original, pero de papers. O sea, un paper que analiza otros papers. Y estos papers suelen ser considerados más relevantes, más importantes, con más impacto que los papers regulares. Así que, bueno, ya si estuvieron la otra vez o vieron el video anterior de GPT-3, yo les conté sobre 2 categorías de paper, o 3, y ahora, bueno, se agrega una más. Y bueno, esto vislumbra que existe una jerarquía de papers, donde se puede decir que el paper que está más abajo en la escala sería el preprint, ¿no? Al menos de los que vimos, obviamente hay más, pero creo que con estos 4 tipos de papers englobamos bastantes. Les decía, por un lado están los preprints, que son estos papers que no han sido revisados por pares. Algunos consideran como borradores de papers. Como les conté, sirven para diseminar rápido la información, pero hay que tener cuidado justamente por el tema que no han sido revisados por pares. Por otro lado está el tema de los papers que han sido aceptados a congresos. Eso sí, son revisados con pares. En congresos hay un comité académico, así que entra en peer review, ¿no? Lo que dice peer review, o sea, es mejor, pero en general no son considerados de la misma manera que un paper en una revista, en un journal establecido. Y después dentro del journal también hay categorías, pero bueno, en general se puede incluir todos como lo mismo, como papers, pero y general superior a un congreso. El paper que hemos presentado la otra vez, el de GPT-3, era de un congreso. Y en realidad están las 2 versiones, está la versión preprint y la versión de un congreso. Repasamos, es preprint, paper presentado en congreso, paper presentado en journal, estos últimos 2 peer review. Y después tenemos un cuarto sería que también es peer review, que es los papers, los meta-análisis en este caso. Que son los papers de paper. Son los de más jerarquía porque no estudian digamos, una investigación, sino que hacen como una compilación o un resumen de varias investigaciones. O sea, así un resumen, así como en anime tenemos los recaps, que son después de una temporada, uno hace mucho que no lo miró y no se acuerda cómo va, entonces hacen un capítulo especial como que no agrega nada nuevo, salvo la manera de presentar las cosas, porque uno no los vio con esa edición, pero toda la información estaba antes. Bueno, acá lo mismo, en un metaanálisis la información, no hay información original, lo que no significa que el trabajo en sí no sea original, porque el trabajo es original porque nunca se hizo esta recopilación. Obviamente la recopilación en sí es original. Bien, así que vamos al metaanálisis a ver si podemos ver un poco el paper. Acá está, en el título, un metaanálisis de los impactos de los organismos genéticamente modificados. En realidad no dice organismos, sino dice los cultivos. Porque, bueno, eso es lo que importa en este caso, organismos genéricos, ¿no? Pero acá, o sea, hay también, no sé, bacterias, levaduras, un montón de cosas que son modificadas genéticamente, pero lo que importa en este caso es lo que tiene interés agronómico. O sea, básicamente lo que se planta y después se consume, ¿no? Pues también cosas que se plantan no se consumen, entonces, y son genéticamente modificadas, pero esto estamos hablando de, ¿no?, cómo incide en temas económicos, básicamente, y otros aspectos, ¿no? Pero bueno, el enfoque económico es importante, especialmente porque, bueno, si vemos la definición de organismo genéticamente modificado, también acá son crops o cultivos modificados, pero bueno, también son organismos genéticamente modificados. Y les decía, la definición misma de modificación genética suele incluir que son modificaciones que se hacen por interés económico. Bueno, hay varias definiciones, ¿no? Pensamos en la Unión Europea, la de Estados Unidos, hay muchas, no vamos al caso, pero en general todas coinciden en que para
un organismo sea clasificado OGM, tiene que tener una modificación genética hecha por el hombre. Esta modificación genética no necesariamente es introducir genes, aunque suele ser eso, en la mayoría de los casos, pero bueno, a veces se introducen promotores, que son regiones de genes, pero no el gen en sí, o si no se quiere una región anterior al gen, anterior en lo que se dice, si uno va desde la línea donde se transcribe el gen. Entonces, hay una modificación genética hecha por el hombre con un fin comercial. Entonces le decía, bueno, eso es un OGM, organismo genéticamente modificado, GMO en inglés. Bueno, eso es un tema, ¿no? Unas cosas que hay que saber, y he contado un par de cositas, ¿no? Que hay que saber antes de empezar a analizar el paper en sí, ¿no? Un poco de, si quiere, background o información como que el paper da por asumida, ¿no? Porque esto es para gente que ya analizó los otros papers. Si bien es bastante introductorio, si quiere, tiene algunas cosas que por ahí no las da por hecho. Y entre ellos son los mecanismos de acción de los dos tipos de OGM que estudia acá. No estudian todos los OGM, pero estudian como que los dos grupos de más alto impacto, ¿no? en la producción. ¿Y estos cuáles son? Bueno, por un lado está la resistencia a insectos. Ese es un tipo de OGM que en la práctica básicamente es maíz y algodón, donde han sido modificados estos cultivos para tener resistencia a insectos, y en particular a uno que se llama el barrenador del tallo, una oruga, que vive en el tallo de estas plantas y las rompe o las hace más débiles y cualquier viento las tira abajo. Si uno la deja sin controlar esta plaga, tranquilamente podría llegar a arruinar hasta el 50 o más de lo que es el cultivo. Produce esta baja de productividad, ¿no? Y es una pérdida económica y también, bueno, deriva hasta en hambruna, ¿no? O sea, menos alimentos disponibles. Si, imagínense, el 50% se pierde. Ojo, esto no es que lo solucionó los OGMs, porque ya había una manera de luchar contra el barrenador del tallo, que es con una proteína de otro organismo, de un bacilo que se usaba para, esta proteína se espolvoreaba y mata el barrenador, ¿no? Es tóxica para el barrenador. El OGM lo que aporta acá es que hace que la planta produzca esa proteína. En lugar, entonces no tiene que producir la escala en otro lado y después echarle, digamos, pero bueno, esparcir esta toxina. Sino hacemos que la planta produzca en el tallo solamente la toxina. Estas orugas se mueren cuando empiezan a comer el tallo, entonces la planta se salva, se produce mejor rendimiento, ¿no? En este caso el maíz, también el algodón, donde se lo esté usando. Así que bueno, este es un tipo de OGM. Por otro lado tenemos la tolerancia a herbicida, que eso, bueno, el caso más famoso de Roundup Ready, que está en marca comercial, pero hay otras. Se usa, obviamente, que se conoce como la soja transgénica, porque tiene un gen que le da una resistencia a un herbicida en particular. Este es un herbicida, el Roundup, y lo que hace es ataca un camino metabólico que está presente solamente en las plantas, pero en todas las plantas. Es algo como fundamental, constitutivo de las plantas. Entonces, cuando uno echa ese herbicida, mata a todas las plantas, salvo, en este caso, las que tienen el gen que ha sido modificado para resistir al herbicida. Entonces, fíjense que los mecanismos de acción son distintos. Uno produce una toxina y otro produce una resistencia. Esto después van a ver cómo impacta, ¿no? esta diferencia en todos los análisis que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, en el paper hay un abstract que, bueno, resume bastante bien en pocas líneas. Un abstract distinto, a veces los abstracts son un párrafo, pero acá el abstract es un abstract de cuál es el background, el objetivo, fuente de datos, todo eso, ¿no? Es un abstract, digamos, donde están los datos separados. A ver, vamos a ponerlo en grande, así se ve. Acá, bueno, primero tenemos la introducción, ¿no? Que dice que, bueno, que a pesar de que los OGM han sido adoptados de manera rápida, ¿no? Por los farmers, a pesar de eso hay mucha controversia pública sobre riesgos y beneficios. Entonces, bueno, hubo un montón ya hubo varios estudios, pero bueno, acá lo que quieren hacer es hacer el metaestudio, porque bueno, los estudios son variados, o sea, dicen distintas cosas. Para que los estudios digan distintas cosas, tiene sentido, no es que un estudio
está bien y otro está mal, que además puede haber estudios con problemas, también acá lo dicen, pero sino que es natural que haya variaciones, porque sobre todo cuando se mide este tipo de cosas que no suelen medirse en laboratorio. Hay algunos ensayos que son ensayos, son campos de experimentación especiales para esto, y otros, muchos de los datos han sido obtenidos de campo, o sea, son datos, se puede decir, datos más reales, de la vida real, en condiciones menos controladas, en las condiciones que se usa. Así que bueno, como digamos, y también más adelante el paper hace análisis que dan algunos datos distintos, ¿no? Según dónde se hizo la medición. Pero bueno, digamos, es esperable que haya diferencias por acá, ¿no? Que se concentra básicamente en lo que es resistencia al herbicida tolerancia al herbicida y resistencia a insectos, ¿no? Y fíjense, tolerancia al herbicida, bueno, dice soja, maíz y algodón, y para insectos, maíz y algodón. Hay otras cosas, pero bueno, como que no tienen impacto tan importante, así que no se lo ve. Pero ya con esto tenemos realmente cubierto la gran mayoría de lo que son los organismos genéticamente modificados. Luego de la introducción viene lo que son, como todo paper, materiales y métodos, que acá, a diferencia de otros papers, ¿no? Materiales y métodos realmente es, bueno, usé ratones tanto para experimentar, usé tales plantas, usé tal cosa. No, acá los materiales son otros papers. Entonces es, bueno, si los materiales son otros papers, ¿cómo encontró esos otros papers? ¿Con qué criterio los incluyó, no? Entonces básicamente dice, bueno, buscamos en sitios especializados como Easy Web of Knowledge, Google Scholar, bueno, y todos esos, y buscaron estudios en inglés publicados luego de 1995 con ciertas palabras claves que acá están, ¿no? Genéticamente modificado, ingeniería, con todas estas palabras, tolerante al herbicida, Roundup, que es el nombre comercial, BT, que es el bacilo que le da la resistencia o sea, que la toxina, ¿no? La resistencia contra el gobernador del tallo, bueno, todas distintas palabras o keywords que son relevantes en la búsqueda. Así que bueno, y la búsqueda, bueno, se hizo, acá dice cuándo, ¿no? Para poder reproducirla en esa fecha, marzo de 2014. Entonces, de ahí ellos obtuvieron, con esas palabras claves, encontraron 24.079 publicaciones. Ahora, obviamente, no pueden analizar 24.000, aparte tampoco tiene sentido, porque eso es como el primer filtro general. Bueno, ¿qué estudios metemos? Todos los que tienen todos estos keywords. Ahí hay cosas que ni son estudios, puede haber una editorial, puede haber un montón de cosas, entonces hay que filtrarlo. Entonces, en primer screening, donde se excluye en función del título. Entonces, leen el título y, bueno, y de ahí empiezan a sacar, por ejemplo, de 24.000 sacan 21.000. O sea, ya se hace un buen filtro. Después, bueno, de esos quedaron 2.600. De esos 2.600 que quedan, leen el abstract. O sea, empezamos con 24.000 papers, luego filtran el título y quedan 2.600. Y después de esos 2.600, bueno, miran el abstract y, como les decía, por el abstract empiezan a descartar y descartan de 2.600, descartan 2.300 prácticamente. Y de ahí quedan 304, quedan sin descartar. Esos 304 sí lo leen todos, ¿no? Pues antes hay papers que, como decía, descartan solamente por mirar el título, otros lo descartan por mirar el abstract. Y por último, se quedan con estos 304 donde sí leen todo el contenido y de ahí siguen sacando. O sea, porque básicamente no son relevantes o porque no cumplen alguno de los criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Bueno, acá dice que tienen que cumplir 4 criterios. A ver, ¿dónde está eso? Acá está, ¿no? Dice, bueno, el estudio tiene, no sé, es de una investigación empírica de los impactos agronómicos, ¿no? de estos cultivos. Tiene que tratar de alguna de estas variables, rendimiento, cantidad de pesticida, costos. Bueno, o sea, por eso muchos no entran. Quiero decir, por eso muchos estudios han sido descartados. Porque tratan el tema de OGM, de GMO, pero no tratan particularmente los temas que les interesa analizar acá. Bueno, una vez que pasa ese control, ahí sí quedan al final 147 papers. ¿Eso dónde lo veo? Bueno, hay un gráfico, acá está. ¿Ven? Si ven, esta es la figura 1, donde va diciendo cómo fueron excluyendo y cómo se quedaron con el material que vamos a analizar ahora, que está basado en estos 147 papers. Les decía,
Quedan 147 papers filtrados, porque eso sí pasan todos los criterios de inclusión. Y bueno, y a partir de ahora todo lo que vamos a hablar está basado en esos 147 papers. Si quieren ver cuáles son, los papers están linkeados en el artículo. En realidad lo que está linkeado es a una página, mejor dicho, a un PDF, donde hay una tabla, y en la tabla está, creo que es el título por un lado y por otro el journal o dónde fue publicado. Entonces con eso uno puede encontrar cada paper de lo que estamos hablando. No, pero después cada uno de esas líneas no está el paper en sí, no hay un link al paper, hay que buscarlo cada uno, o sea, es bastante molesto. ¿Qué es lo que midieron? A ver, esto está por acá, efectos, ¿no? Y medidas, factores de influencia. Bueno, acá lo que dice que se midió, básicamente hay 5 variables, outcomes, ¿no? Que es los resultados. Estos son rendimiento, cantidad de pesticida, costo de pesticida, costo total de producción y las ganancias por unidad, o área de unidad. O sea, generalmente, no sé, puede ser, no sé, dólares por hectárea, cosas así. Bueno, después está la parte estadística, bueno, las variables son y cosas que ellos también miden, ¿no? Porque no es lo mismo, esto no se da igual en, bueno, que hay cosas que varían si un país donde se mide es un país en desarrollo o no. Si el estudio fue financiado por la industria, también es un tema a tener en cuenta, qué sesgo se aplica a eso, en qué tipo de journal apareció. También es importante eso, por lo que contaba al principio, ¿no? Que hay tipos de... No es lo mismo un journal de algo que fue presentado en un congreso que de una revista científica, y bueno, y eso también eso incide en los resultados. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Bueno, dice que en promedio, o sea, en promedio son los 147 papers, en promedio la tecnología, ¿no?, de modificación genética aumenta los rendimientos en 21%. Acá está, ¿no? Figura 2, ahora vamos a analizar la figura 2, que es lo que realmente está todo muy resumido ahí. Y esto no es porque sea mejor potencial genético, sino porque se controla mejor todo lo que son las pestes. O sea, eso es lo que incrementa el rendimiento. No que mejora la planta en sí, sino que es atacada menos. Eso es importante. También reduce en general por 37%, o 39% de costo, pero 37% de total, lo que es el uso de pesticida. Claro, porque ya, por ejemplo, sobre todo en el caso de los resistencia a insectos, uno no tiene que poner pesticida porque el pesticida ya lo genera la planta. El motivo por el cual hay que usar menos pesticida. De hecho, en el otro caso, que es el otro tipo, que es el caso de la tolerancia a herbicida, ahí se incrementa el uso de, digamos, bueno, no es pesticida, pero sí de herbicida. Uno echa más que lo que echaría normalmente, creo que, no sé si un 9% más. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también por eso, fíjense, esa es parte de la diferencia que les decía que hay entre las distintas tecnologías. Vamos directamente a la figura esta que les decía, la figura 2. Acá está. Bueno, primero, rendimiento, ¿no? Que aumenta 21.6% en promedio. O sea, hay casos donde es mucho más. Pues dice que yo, tipo, por ejemplo, en los países no desarrollados es mayor el rendimiento. Aparte, también los países no desarrollados están más cerca del trópico y es más calor, hay más plagas, entonces funciona mejor esto. La cantidad de pesticidas se reduce casi 37%, el costo casi 39%. El costo de producción aumenta, pero 3,3%, o sea, el costo aumenta, pero si uno tiene que poner menos pesticida y encima tiene más rendimiento, la ganancia es mayor, y eso se refleja acá en lo que es Farmer Profit, que dice 68,2%, bastante beneficioso para quien lo usa, ¿no? esta tecnología. Y bueno, pero esto estaba en duda, ¿por qué está este paper? Y sí, fíjense, este paper está hecho en Alemania, donde están la mayoría de los escépticos de esta tecnología. Bueno, en realidad es toda Europa, ¿no? El problema, pero especialmente Alemania. Y bueno, de hecho este fue un paper, no le dije, pero realmente bastante influencial, no sé si es influencial, o sea, en el sentido que realmente ha servido para setear políticas públicas y todo eso, ¿no? Porque, como les digo, todo lo que son meta papers son más relevantes que un paper, porque
el metapaper analiza varios papers. Entonces, si hay un sesgo en un paper, cuando uno usa muchos, esos sesgos se ven compensados. Aunque también, claro, si uno hace un análisis estadístico mal de los datos, puede hacer desastres con un metapaper, ¿no? O sea, también se presta a eso. Y bueno, acá hablan en la parte estadística cómo han controlado las distintas variables para no tener esos problemas. Porque, claro, en estadística uno no puede sumar fuentes de datos distintas así nomás, sin tomar precauciones, porque realmente hay mucha diferencia en cómo los datos salen de un paper, o sea, datos de contexto. Entonces, muchas veces no son comparables, al menos no de manera directa. Entonces, por eso también hay que tener cuidado con este tipo de paper. Pero sí, pese a todo, realmente es mucho más relevante que un solo paper. Porque un solo paper por ahí incluye, no sé, tal superficie sembrada. En cambio, esto incluye... Hay otra cosa también que analizar cuando les dije el criterio de inclusión, es que es no repetir estudios. Porque también pasa, ¿no? Bueno, un metapaper puede agarrar y sin querer incluir el mismo estudio que ha sido presentado de diversas maneras. Bueno, esto también dicen que no pasa. A ver, fíjense acá, tiene este paper, ¿no? Miren este cuadrado en PLOS, le da estas estadísticas, y dice, por ejemplo, ha tenido 400 citaciones. La verdad muestra que es un paper bastante influyente. O sea, hay de más, obviamente, pero para lo que realmente es 400 citaciones, bueno, ya tiene sus años, ¿no? 2014. Pero es importante. Ha sido compartido, dice, 2.300 veces, ha sido visto en la página esta 464.000 veces. Y obviamente a veces hay papers que números son todos números que hay que tener cuidado, ¿no? Por ahí, a veces se ven y no se registran. La gente se comparte los PDFs, no se registra. O sea, no son números exactos, pero da una medida. Si uno ve un paper normal, por ahí no tiene ni mil vistas. Y este tiene 464.000. Así que es importante. Bien, volvemos al paper, al PDF. Los resultados, como pueden ver, los resultados son bastante potentes, ¿no? Con respecto a los beneficios de esto, ¿no? Para quien hace la siembra. Hay otra cosa que también es que está por ahí, es sobre, bueno, ¿por qué este profit, ¿no? ¿Por qué esta ganancia? Y una diferencia también es en los países subdesarrollados, la ganancia suele ser mayor que en los países desarrollados, ¿no? en el uso de esta tecnología. Y una de las explicaciones es que, bueno, en los países subdesarrollados dice directamente ni se patenta, pero no es tan así, sino que en realidad lo que sí es verdad es que hay menor control de todo lo que tiene que ver con copyright, ¿no? Y derivados, ¿no? Digo copyright en general, puesto no es copyright técnicamente. Pero propiedad intelectual, esa es la palabra que engloba todo. Copyright, patentes, todo eso. Bueno, entonces, les decía, en los países subdesarrollados, donde hay menos control con respecto a la propiedad intelectual, los agricultores pueden tener las semillas más baratas, o sea, pagan menos regalías. Su profit, su ganancia es mayor. Pero bueno, acá está el promedio, ¿no? Este 68% de margen, ¿no? De ganancia es todos los países. Bueno, entonces después de ver los resultados, que básicamente son esta columna, esta figura, tenemos las conclusiones. Entonces, la conclusión es que a pesar de la heterogeneidad de los datos, se pueden decir que hay en promedio, los beneficios económicos son importantes y son significativos, aunque varía según la característica del cultivo y la región geográfica. Por ejemplo, las ganancias de rendimiento y reducción de pesticidas son mejores para las resistentes a insectos que los tolerantes a herbicidas, o sea, para el tipo de maíz BT que mejor que para lo que es la soja Roundup Ready. Esto a nivel general, le digo, obviamente hay otros eventos transgénicos que son importantes, pero acá se concentran en estos dos. Hablando de otros, bueno, por ejemplo, ahora en Argentina se produjo uno de resistencia a sequía, y bueno, veremos si se comercializa a nivel mundial, o sea, y eventualmente también lo veremos así en papers, ¿no? Cómo mejora los rendimientos, ¿no? Estos genes de resistencia a sequía. Bueno, también dice que esto también hay que tener cuidado porque, ¿no? Como todo metaanálisis, no todos los papers que usaron han
reportado, dice, ¿no? El tamaño de las muestras, medidas de la varianza, y sobre todo especialmente dice, esto no es no típico, o sea, es típico para los análisis de ciencias sociales, ¿no? Es que usan una doble negación ahí, pero básicamente quiere decir eso. ¿Por qué ciencias sociales? Porque, bueno, han incluido cosas, y lo dice en una parte, ¿no? Que no son peer review o totalmente científicas. ¿Por qué? Porque, bueno, ese tipo de estudios, aunque estén en el sitio donde sacaron todo, ¿no? Que es el Easy Web of Knowledge, porque también usan Google Scholar y todo eso, han encontrado algunos artículos por ahí no tan científicos y los han incluido. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ese tipo de literatura, que le llaman literatura gris, porque tiene un formato científico, pero no es tanto. Bueno, lo han incluido ¿por qué? Porque dice que eso igual influye en los organismos, digamos, de control o reguladores, entonces no pueden ignorarlo por completo, pero sí hacen la distinción, ¿no? Dicen, mira, acá justamente analizan con y sin ese tipo de literatura a ver qué pasa. Eso también está en el paper, ¿no? Y bueno, y ven que incluso con esa literatura también reconoce estas ventajas. Por ahí cambia un poco en lo que es las cantidades, pero sí las tienen en cuenta. Y bueno, otra cosa también que bueno, relaciona con eso, ¿no? Dice, el tipo de publicación importa, ¿no? Dice, cuando ha sido publicado en peer review, ¿no? En journal de peer review, hay un 12% de mayor rendimiento que los estudios sin peer review, ¿no? O sea, para que tengan en cuenta, ¿no? la importancia del peer review, ¿no? Bueno, hablan de lo que se llama publication bias, ¿no? Porque también ojo con eso, porque claro, si no tuviera más rendimiento, uno tampoco podría no publicarlo, porque también uno decide qué publicar. O sea, me refiero a un grupo de investigación, va a reportar todos los datos si no dice lo que ellos quieren saber. Bueno, ahí también hay un tema, porque para que algo sea publicable, además de ser original, tiene que aportar, como le decía otra vez, tiene que aportar algo a la ciencia. Entonces, si yo, no sé, tengo un cultivo y ese cultivo rinde lo mismo que antes, como que no va a ser algo atractivo, o sea, me pueden hasta rebotar la publicación, entonces ni lo mando a publicar, así que por eso también puede haber un bias por ese lado, ¿no? O sea, un sesgo. Bueno, no sé, yo creo que con esto, también otro sesgo que hay es, bueno, no lo encuentro dónde está, pero hay un sesgo con respecto, bueno, ¿qué pasa si los artículos han sido financiados por la industria? ¿No? Es otra cosa que también ve. ¿Por qué? Porque en los papers uno puede ver cómo ha sido financiado. Si volvemos acá al principio de este paper, fíjense, está ahí como acá dice funding, ¿ven? Entonces, esta investigación soportada el ministro de Economía no sé, de Alemania, y bajo tal grant que sería como una beca, no un subsidio. Entonces dice qué número de subsidio fue, ¿no? y algunos disclaimers. Entonces uno ve, o sea, esto es relativamente nuevo, no sé, unos años, que es obligatorio poner quién financió una investigación. Bueno, entonces con eso también han visto algunas diferencias. Hay diferencias, pero no son, dicen que no influyen significativamente. O sea, realmente como que los estudios están bien hechos en general, aunque estén financiados por la industria. Eso es lo que concluyen en este paper. Bueno, hay un tema acá que no tratamos, que es, por eso, bueno, acá cuando uno habla de transgénicos, por ejemplo en Argentina, ¿no? Que es donde supongo que está nuestra audiencia, es que uno habla de transgénico y enseguida lo asocia a enfermedades, lo asocia, o sea, a los pueblos fumigados. Hemos visto en la televisión, en artículos periodísticos, más periodísticos que científicos, ya puedo sacar esto, ya puedo sacar el paper, porque lo que voy a hablar ahora no está en el paper. Y lo que voy a hablar ahora es sobre problemas o estas cosas que es lo que, en definitiva, lo que más se habla. Ahora, ¿por qué esto de que más se habla ni figura en el paper? Fíjense que esto fue hecho en Alemania, pues en Alemania, bueno, y en Europa en general tienen otra preocupación. Incluso también, bueno, pasa lo mismo en Estados Unidos, en los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá y Australia, que son estos tres países, Estados Unidos, Canadá y Australia, son donde más se aplica, bueno, dentro de los desarrollados, después está Argentina, Brasil, pero organismos cultivos genéticamente modificados, o sea, por lejos, o sea, Estados Unidos, maíz y las sojas, casi todo GM, Canadá también, y a la Australia. Entonces, en esos países ni se habla de estos problemas
de salud. ¿Por qué? Porque en general no hay. No es un problema. En Argentina sí, a mi juicio, los medios obviamente lo ven como siempre sin criterio científico, entonces sin criterio más tendencioso, pero evidentemente existen problemas que ya no existen. Digamos, la preocupación en Europa es más por el lado ecológico, que también es una preocupación válida. O sea, hay temas ecológicos relacionados con la diversidad que hay que tener en cuenta. Con la diversidad me refiero a decir, bueno, si típico que se habla, ¿no? El tema MSBT, que mata las larvas, también mata las larvas, como mata la larva del barrenador, esto que realmente es un insecto, es una plaga, también mata mariposas. Y bueno, a nadie le gusta que maten las mariposas, así que es un problema. Bueno, y otros también se habla de la biodiversidad de insectos, o la biomasa ha disminuido con todo esto. O sea, hay un tema ecológico que, bueno, es la preocupación en Europa, en Estados Unidos también. Estados Unidos se dice que la gente confía más en sus mecanismos, en sus reguladores, por eso no hay tantas protestas con esto. Europa confía menos, con razón, ¿no? Porque, bueno, han fallado bastante. Entonces, en la historia, Estados Unidos sí, pero no tanto. En todos lados, ningún organismo regulador es perfecto, pero bueno, o sea, la confianza es distinta en cada país con sus organismos de control. Y bueno, les decía con respecto a estas enfermedades, ¿no? Y todo esto que pasa en Argentina, que, bueno, en gran parte no es tratamiento que vemos, no es científico. Cuando uno va a los datos de enfermedades, en general no es, bueno, obviamente tan grave como lo pinta. Los casos de intoxicación con Roundup son intoxicación de alguien, no sé, consumió sin querer, o fue espolvoreado, o le aplicaron el producto, y que además haya desarrollado alguna reacción que haya requerido ir al hospital, son prácticamente nulas. O sea, existen casos de intoxicación. Ahora, lo que también se habla es, bueno, obviamente no va a salir ese resultado, ese tema de cáncer. O sea, dicen que pasa que, sí, pero yo estoy cerca del campo y desarrollo un tumor. Eso no es una intoxicación que se mide enseguida, porque el cáncer es algo que puede tardar años en desarrollarse. La biología de esto es así. Entonces, también lo que también dificulta buscar la relación de causalidad, o sea, que haya sido eso y no otra cosa. Realmente eso se hace con estadística, ¿no? O sea, decir, bueno, la incidencia de esta enfermedad en otros lugares con respecto a este lugar donde están echando este producto. Y bueno, eso es una medida más válida de lo que para saber lo que está pasando, porque uno no ve la bala, ¿no?, que causó la herida acá en este caso, ¿no? En el caso del cáncer, ya no está, se consumió hace años. En general, las mediciones con el glifosato es algo que tiene un compuesto que tiene una vida media muy rápida, que depende de muchos factores. Por ejemplo, el glifosato depende de si estuvo expuesto al sol, si estuvo en el agua o si estuvo en el suelo, la temperatura. En cualquier caso, desde días u horas, depende, ¿no? O sea, hace mucho calor. A lo que voy es que si el glifosato, entre que el producto que ha sido rociado con glifosato, hasta que después pasa por un montón de procesos. Aparte, la soja mucho tampoco es que la comemos directamente, sino, ya saben, indirectamente, ¿no? Se va para comida de animales, pero también se come. Entonces, el humano también la consume. En muchos aditivos está presente. Pero les decía que desde que se cultiva hasta que llega al destino final, pasó mucho tiempo. Generalmente no quedan rastros detectables de glifosato. Cada vez se detecta más porque también cada vez más los mecanismos de detección son mejores. O sea, como que quede, no sé, una partícula por millón, no me acuerdo el número, pero menos de 10 partículas por millón ya se detecta. Ahora, que se detecte no significa que eso tenga algún impacto en la salud, ¿no? Pero bueno, si uno se pone a buscar cosas, las va a encontrar. También uno puede decir, bueno, puede encontrar hasta radiación. Y sí, pues sí, existe la radiación natural, y uno la detecta. O sea, el tema no es que sea detectable, sino que si la cantidad está o no dentro del rango que produce un efecto. Y en general está muy por debajo, ¿no?, lo que se encuentra de glifosato en los alimentos. Además, bueno, los estudios de glifosato en sí de toxicidad
se han hecho varias veces. Bueno, está clasificado como un potencial cancerígeno de la misma manera que lo está el agua caliente, con la diferencia, ¿no?, cuando uno consume, por ejemplo, el té o el mate, con la diferencia que esos dos productos uno los toma, los que lo toman frecuentemente, o en mi caso yo tomo café también, o sea, casi diariamente, y el glifosato de manera directa o indirecta, uno no lo consume, ¿no? O sea, por ahí sí puede ser peligroso para la gente que lo aplica. Y bueno, y esto sí quiero decirles, ¿no?, una diferencia importante, ¿no?, entre Argentina y el primer mundo. Les decía, nadie en Estados Unidos se preocupa por el glifosato en general, ¿no? Como algo tóxico, que están ahí haciendo marchas y quejándose, y en cambio en Argentina sí, ¿qué está pasando? Bueno, hay algo que también que es cierto, ¿no?, que es las medidas de seguridad que se toman en el campo, y en general medidas de seguridad en todo. En Argentina es un tema de seguridad en la industria, en todos lados, en las casas, como que no hay una preocupación importante, y eso se ve reflejado también acá. Entonces hay un montón de medidas que recomienda el fabricante que no se hacen. Por ejemplo, la destrucción de los envases, algo típico. O sea, tampoco el gobierno en general suele hacer mucho control. Entonces es una combinación, ¿no?, de una cultura falta de cultura de seguridad, falta de control estatal. Bueno, todo eso lleva a que usen los tanques donde viene el glifosato, lo limpian una vez y de ahí que tomen los animales el agua, o las personas. Digamos, ¿no?, el producto no fue hecho para eso. Entonces, como, no sé, si uno va en auto, va sin cinturón de seguridad y va a 200, se choca y dice, Ford tiene la culpa. Tendría que ser los autos más seguros. Y sí, estaría bueno que sean más seguros, pero también uno tiene que tomar las precauciones que dice el fabricante con respecto al uso del producto. Y eso no pasa en Argentina. No solo eso, y no es con el tema del glifosato, porque también uno dice, bueno, mira, acá hay soja transgénica y toda esta gente, hay cáncer, chicos que nacen deformes, hay un montón de problemas. Ahora, pero el glifosato es lo único que están aplicando ahí, y la verdad que no. En general se aplican muchas cosas. Entonces, por eso tampoco es fácil determinar si algo es el causante, porque si es por la tonelada de glifosato que se usan les decía, en Australia, Canadá y Estados Unidos, son mayores que Argentina, o sea, o están en niveles muy similares. Sin embargo, no hay estos problemas. Por ejemplo, el único problema en Estados Unidos sí hubo un problema, no sé, el glifosato es de uso tanto que lo usa la gente en el jardín, se usa para desmalezar. O sea, hay versiones, bueno, en Argentina también existe, pero no es tan común. O sea, en Estados Unidos es un producto de uso normal. Sí hubo un juicio muy importante el año pasado en San Francisco de una persona que desarrolló un tumor y le ganó un juicio a Bayer, pero bueno, ahora está como ganó en una instancia, creo que fue a otra instancia. No sé cómo terminó, pero bueno, un hombre que sí, que dice que lo aplicaba diariamente, no sé bajo qué condiciones y cómo determinaron que efectivamente fue por eso. Pero bueno, digamos un caso particular, ¿no?, de alguien que usaba el producto de manera frecuente. O sea, yo digo, la población general no tiene un contacto diario con el producto, sino más bien de manera indirecta. Y son trazas lo que queda, ¿no?, de glifosato en lo que uno termina consumiendo. No sé si, Vicky, vos querés hacer algún comentario de este tema. Tenés el micrófono. Perdón, ahí está. Un tema, voy a repetir la pregunta porque me di cuenta que vos preguntás, pero en YouTube no sale la pregunta. Me decías que si había tema de beneficio ambiental en el paper, si hacen algún tipo de medición. Bueno, la respuesta es indirecta, o sea, sí, en lo que es cantidad de 2 o 3 variables. Por un lado, el tema de la cantidad de pesticidas que usan. O sea, obviamente, cuanto menos pesticida mejor, así que en eso sí es un tema ambiental. Otro es el rendimiento, porque cuanto más rendimiento significa que uno tiene que usar menos área para tener más comida. Así que mejor para el ambiente si uno puede cultivar en menos espacio, porque, digamos, en realidad lo que miden son las 5 variables que conté antes, no miden otra cosa, pero indirectamente
estas dos variables que te cuento tienen impacto directo en el ambiente. No sé, me vas a decir ahora otra cosa. Esto era sobre el paper y ahora se hace una pregunta con respecto al tema de la contaminación, ¿no? Y las enfermedades y el glifosato. Decime. Ok, bueno, entonces resumo para el YouTube. Bueno, por un lado decía el tema de los medios, ¿no? Que la gente se informa por medios de divulgación general, es un problema. Bueno, el tema sobre que, bueno, por un lado una cosa es la ciencia y otro que hay que tener en cuenta que los países estén preparados efectivamente para poder aplicar esto. Entonces, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Y bueno, y es verdad, o sea, los controles no se dan en todos lados y aparte también temas culturales. Y por último, bueno, cómo esto influye, y en Estados Unidos también influye, eso que decís, es verdad que no lo dije, ¿no? Yo, bueno, acá lo que pasa es que también un alimento está visto como mejor si tiene ciertas etiquetas, cuanto más este tipo de etiquetas tengas, mejor. Por ejemplo, el tema que no tiene GMOs, o sea, entonces efectivamente hay una preocupación con el GMO, pero pasa por otro lado, pasa por tanto la salud y la ecología, ¿no? O sea, acá dicen, no, porque creo que viene por ese lado porque la gente quiere que el alimento no tenga organismos genéticamente modificados, pero es verdad que sí, hay cierto boicot o backlash, como quieran decirle, ¿no? Contra eso. Bueno, voy a tratar de sacar esto para ver si el sonido se escucha, para no tener que volver a traducir para YouTube. No sé si alguno de los que ahora están como escuchas, si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Si no, me la pueden hacer siempre después. Esto lo voy a recopilar en YouTube. Poder se está haciendo en YouTube, pero después lo bajo, lo edito y lo publico en el YouTube de Toyoko. Pero y ahí van a poder hacer preguntas en la parte de comentarios. Está abierto para eso. Pero si uno quiere hacerla ahora, aprovechando que estoy acá, bueno, no sé si pueden como pedir la palabra y yo se las doy, si alguno quiere. ¿Está bien? Bueno, no hay preguntas entonces. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, vamos a seguir analizando papers todos los miércoles de distintos temas. Así que bueno, hasta la próxima. Chao.